Buenos días, mis queridos compatriotas, un cordial saludo. Bendiciones para nuestros queridos migrantes en Europa, Estados Unidos, a mis queridos hermanos allá en Canadá, que jamás me olvido de ellos, muchísimas gracias. A cada ecuatoriano en uno de los rincones de nuestro querido globo terráqueo, y a cada ciudadano que vivimos aquí en el Ecuador en carne propia, donde las papas queman, el abandono social y el abandono de los gobiernos de turno, al menos del que tenemos y el que pasó. Ustedes pueden ver en mis pantallas la imagen del excelentísimo presidente, el señor Nayib Bukele, un capaz presidente que sin tener que invertir millones de dólares en consultas popular, está sacando adelante a su país. Y tenemos la imagen de Guillermito, el incapaz que decía tener capacidad para gobernar, aquel que le dijo al pueblo ecuatoriano que en 100 minutos iba a cambiar la historia de este país. Aquel que le dijo al pueblo ecuatoriano, cuando estuvo en Manta, que iba a vender el avión presidencial e iba a construir varios hospitales en Pedernales, en Jama, en Jipijapa, en muchos puntos más. Dijo Guillermo Lasso que le iba a construir hospitales al pueblo manabita. Sí, este señor que hablaba de capacidad para gobernar, resulta ser que ha sido el incapaz para gobernar el Ecuador. Más bien ha sido el destructor. Nos hablaban de una venezualización los empresarios y la banca privada. Las mafias políticas que se aliaron en la campaña junto a Guillermo Lasso, como el Partido Social Cristiano y algunos otros aliados, le decían al pueblo ecuatoriano que si ganaba, con todo respeto Andrés te lo digo, pero eso fue lo que decía la gente, que si ganaba el Lelo Andrés, íbamos a tener una venezualización. Hoy vivimos prácticamente una venezualización. Lo que nos sostiene, el dólar. Porque honestamente, lamentablemente, la prensa ecuatoriana no le dice a cada uno de ustedes la cantidad de migrantes que nuevamente comienzan a salir por las fronteras. Aquellos que no tienen dinero huyen caminando, a pie, arriesgando su vida. Informaciones que solamente la da a conocer la prensa internacional, pero que la prensa local lo calla todo. Esa prensa pautada, sí, esos periodistas lacayos que defienden la burguesía, esos periodistas lacayos que defienden los gobiernos de turno, que solamente buscan el poder económico para el grupito de ellos, pero más no para la grande mayoría. Hoy vivimos un nuevo feriado de expulsar a nuestros queridos conciudadanos a buscar nuevos rumbos, hacia el país del norte, hacia el sueño americano, arriesgando su vida, la de su familia, la de los niños. Otro feriado más. Una crisis social que no aguantamos, el país destruido, pero nos hablaban que si ganaba Andrés Arauz, íbamos a vivir una venezualización. Yo te pregunto a ti, querido compatriota, y no se trata de ser idólatra de nadie, solamente soy agradecido con todo lo positivo que hizo el economista Rafael Correa, y que hubieron algunos que cometieron errores y que lo llevaron de pronto a cometer algún tipo de error, pero tuvimos un cambio positivo. El Ecuador estaba en la ruta del desarrollo, tuvimos educación, salud, empleos, teníamos lo que poco a poco íbamos construyendo, ya que por décadas también destruyeron los antiguos gobiernos de turnos, oligarcas, neoliberales, esas mafias que siempre han venido gobernándonos en el poder, aquellos viejos políticos que aún no abandonan la teta de seguir sangrando la economía del pueblo ecuatoriano. Te hablaban a ti de la venezualización. Hoy vivimos un Ecuador peor que Venezuela. Mucho peor que Venezuela. Hoy somos uno de los países más inseguros del mundo. Hoy tenemos ciudades que están en las listas negras, donde ya no habrá turismo, donde obviamente la imagen del Ecuador está destruida. Pero para el señor Guillermo Lasso salir a la prensa y decirle que su gobierno en los 22 meses ha cambiado la historia, que le está dando una mejoría al pueblo ecuatoriano, que ha construido hospitales, dice, que ha construido escuelas, habla, que ha sacado de la pobreza más de 1 millón de familias, que ha generado más de 400.000 empleos para los ciudadanos. Mentiras y mentiras. Me imagino yo que algunos que creyeron en Guillermo Lasso y que todavía siguen creyendo en la oligarquía, en la demagogia de estos políticos corruptos, se han de sentir muy contentos de haber creído en este señor, haberle dado su voto de confianza, y que hoy nos gobierna la burguesía, hoy nos gobiernan los grupos de poder. La prepotencia y el autoritarismo de las autoridades de turno están demostrados. En la Asamblea Nacional van los abogados de Guillermo Lasso a maltratar y insultar como les da la gana. Amenazan como les da la gana. Ese es el autoritarismo, porque tienen el poder, la burguesía dorada, los banqueros y los empresarios,
de humillar a los más débiles. Hoy este señor es el más poderoso y el poder se lo entregaron ustedes. Le digo a aquellos que le dieron el voto, le digo a aquellos que confiaron en un banquero, le digo a aquellos que pensaron que porque el señor era rico no quería riquezas, solamente quería gobernar al país, pero nunca entendieron el mensaje que un rico, mientras más tiene, más quiere tener, porque la ambición y el poder no se borra de sus mentes, sumergiendo al pueblo más débil a la ignorancia, a la pobreza, al abandono social, a la falta de obra pública, a la falta de empleo y educación. Hoy hablan de que combatir la delincuencia es incrementar en armas, personal uniformado. Yo les digo a ustedes, la casa más limpia es aquella que más se barre o que menos se ensucia. Obvio, el Ecuador más seguro es aquel donde se brinda salud, educación y empleo. De esa manera se combate la delincuencia, no con más violencia. Violencia genera destrucción en las calles. Tenemos que buscar nuevos rumbos, tenemos que encaminarnos hacia un nuevo Ecuador, con gente nueva, gente proba. Tenemos políticos que se han envejecido, sangrando la economía de nuestros queridos ecuatorianos. La capacidad de un gran presidente como Nayib Bukele, que no necesitó invertir 18 millones de dólares para preguntarle a su pueblo si necesitaba que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional salgan a las calles a combatir las pandillas, que no necesitó invertir dinero en cosas absurdas para construir hospitales y carreteras en El Salvador. El presidente Nayib Bukele tiene capacidad. El presidente de Ecuador es un incapaz total, aliado a las mafias políticas, aliado a los grupos de poder. Hoy se plantea un juicio político, que lamentablemente está cayendo en el show, un show más como todos los que ya sabemos. Lenín Moreno tiene que enfrentar la justicia, otro show más que no sabemos en dónde va a parar. Y cada uno de los actores que han socavado la economía, obviamente la tristeza y el dolor del pueblo ecuatoriano, tendrán que rendir cuentas en su momento a la justicia. Pero este señor le hablaba al pueblo ecuatoriano y todo su equipo que íbamos a vivir una venezualización si ganaba el Lelo Andrés, como lo decían muchos. Hoy les pregunto, ¿se sienten felices de ver que hoy somos peor que Venezuela? Hoy lo único que nos sostiene es el dólar, porque hay violencia, extorsión, no hay empleo, no hay seguridad, no hay obra pública, no existe nada en este país. Pero hay algunos que tienen la mente, no sé, abandonada o viven en una burbuja cerrada o tal vez son extraterrestres, porque defienden a capa y espada a este tipo de gobiernos, a esas burguesías que nos está dominando a su antojo, mientras que los más débiles sufrimos el embate de todas estas decisiones políticas. La prensa defendiendo a los oligarcas, la prensa pautada y los periodistas lacayos se alinean a los grupos de poder para desinformar y para engañar la mente de los más débiles, de aquellos que repiten como loros y como loras lo que ellos mismos dicen a través de sus medios informativos, aquellos que repiten como loros y como loras lo que las autoridades mediocres salen a decirle al pueblo ecuatoriano. Enseguida caen en el error de repetir lo mismo cuantas veces tengan que decirlo hasta que esa mentira se vuelva una verdad. Increíblemente es la realidad que vivimos. Hoy nuestro país está destrozado, pero sin embargo hay quienes creen todavía que los banqueros y que los grupos de poder son los únicos capacitados para gobernar este Ecuador. No tenemos un rumbo, hoy es un barco a la deriva. Varios actores políticos envueltos en corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. Asambleístas denunciados por violación, asambleístas que no están trabajando por el pueblo ecuatoriano, sino para sus grupos de poder. Por eso le digo yo, que deben de irse todos a su casa. Asambleístas que no han trabajado por su pueblo, que no han trabajado generando leyes a favor de las grandes mayorías. Desde el gobierno de turno, que incumplió su plan de gobierno y que ha causado conmoción social, crisis social y política en este país. Abandonado. Este señor Guillermo Lasso debe abandonar el país por decencia, si es que algo le queda, por vergüenza, si es que algo le queda. No solamente debe ser destituido a través de un juicio político que no sabemos en qué va a parar, porque empezaron los compros de las conciencias en la Asamblea Nacional. Empezó a caminar el hombre del maletín y el reparto de los sectores estratégicos, de los ministerios, para que lo salven a Guillermo Lasso. Jamás olviden quién darán el voto en contra de la destitución de Guillermo Lasso, porque son los lacayos de ustedes, de nosotros, de los ciudadanos, que creemos en estas miserias humanas, que van a sentarse por $4.000, $5.000 de sueldo
pero que no gobiernan para las grandes mayorías. Guillermo Lasso debe abandonar el cargo, porque el pueblo no aguanta más. Vivimos en el abandono. Nadie cree, ni siquiera ya en nuestras instituciones uniformadas. La policía está contaminada. ¿De qué vale que los buenos elementos pongan el pecho a las balas cuando jueces y fiscales corruptos nombrados por el difunto Julio César Trujillo a través de una Diana Salazar 10/20 tenemos jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad? ¿De qué vale tener buenos elementos policiales que pierden la vida en la calle por defender a las víctimas, o muchos que están detrás de las rejas por defender a los ecuatorianos, pero que los acusan y los encarcelan? Y este señor habla de defender a la Policía Nacional a través de su gobierno y personalmente, cuando él mismo, teniendo la capacidad constitucional a través del indulto, podría dejar en libertad a algunos policías que actuaron en defensa de las víctimas. Vivimos abandonados y llenos de mentiras, esas mentiras que generaron odio al pueblo ecuatoriano y el odio que se sigue consumiendo, porque hay quienes todavía creen en este señor. Hoy vivimos una venezualización que nos hablaron en tiempos de campaña. Hoy vivimos una Venezuela, hoy vivimos una peor que Venezuela, porque vivimos inseguros, y vivimos tras rejas, porque cuando llegas a tu casa te tienes que encarcelar por tu seguridad y la de tu familia. Vivimos en un Ecuador lleno de violencia, donde se defienden a los grupos de poder y se humillan a los más débiles. ¿Hasta cuándo? Ojalá que reaccionen. Comparte este video, tal vez sea un poco largo, pero hay que despertar la conciencia porque estamos cansados de los políticos de turno que no aplican el verdadero concepto de la política, que es de servir y no de servirse, que es de trabajar por un pueblo y no trabajar para ellos, sus familias como herencia. Los ricos más ricos y el pobre más pobre. Soy Wilmer Aguilar. Muchísimas gracias. Bendiciones.